Bueno, el curso de planeación del desarrollo social se basa principalmente una de las líneas metodológicas del programa de sociología. En esta ocasión vamos a ver algunos orígenes, técnicas y bases conceptuales que desde el programa de sociología estamos, digamos, impulsando desde esta asignatura como soporte para el desarrollo de herramientas metodológicas que debe tener un sociólogo y una socióloga para su desempeño profesional. Mi nombre es Leonardo Romero Olivera, yo soy sociólogo, magíster en estudios urbanos regionales y doctorante en ciencias del mar. El canal de comunicación habitual va a ser mi correo electrónico. Ya algunos me han expresado algunas inquietudes y pues por ese canal he estado comunicándome. Cualquiera de las inquietudes que ustedes tengan, por ahí nos vamos a comunicar. Creo que entre ustedes tienen un WhatsApp de esta asignatura para mayor comunicación entre ustedes y la idea es desarrollar, digamos, y tener una comunicación fluida y las inquietudes que ustedes quieran compartir, poderlas tener atendidas en su debido momento. Entonces, para iniciar, el curso tiene 3 unidades. Vamos a trabajar una primera unidad, perdón, enfocada en la planificación en el estado, el territorio y el desarrollo. Esa va a ser como la unidad básica que vamos a nosotros a trabajar. La segunda unidad tiene que ver con las heteroglosias de la planeación del desarrollo. Ese término de heteroglosia lo vamos a ir revisando con mayores detalles porque tiene que ver con los diferentes conceptos y las diferentes definiciones que le podemos dar a la planeación del desarrollo. Y una tercera unidad vamos a ver la planeación del desarrollo en Colombia desde una perspectiva regional y local. Estas son las 3 unidades que vamos a trabajar en el desarrollo de este curso y a medida de lo posible vamos a ir viendo algunos detalles de ellas. En la primera unidad nosotros vamos a trabajar la planificación del Estado, el territorio y el desarrollo desde 4 aristas. Las primeras aristas vamos a ver cuáles son esas heteroglosias sobre orígenes, desarrollos y experiencias de la planificación y la planeación. Vamos a ver qué diferencia hay entre una y la otra, qué es planeación, qué es planificación. También vamos a ver un poco el papel del Estado, cómo las funciones del Estado en términos teóricos influyen en los procesos de desarrollo y además cómo la perspectiva territorial tiene un factor central en esa relación entre el desarrollo y entre el Estado y el desarrollo. Y eso es un eje central dentro de los estudios sociológicos en estos campos. También vamos a mirar cómo la participación social, la planeación y el desarrollo regional hacen parte fundamental dentro de esa estructura inicial de lo que es la planeación. Y al final de esta unidad vamos a intentar a reconocer estos procesos de modernización social y los elementos de políticas públicas que son esenciales para entender estas prácticas de la planificación del Estado en este enfoque territorial que vamos a ver en esta primera unidad. La distribución general de estas actividades está referenciada en esta tabla, pero corresponde a las actividades que se desarrollan a nivel presencial, es decir, cuando el curso se desarrolla presencial. Aquí estas actividades van a estar modificadas en la plataforma de Sigby. Ahora al final les voy a mostrar cómo van a quedar algunas de estas actividades y se van a reducir de acuerdo a los tiempos que vamos a definir los detalles. ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación para que tengan en cuenta? Yo voy a recoger talleres en grupos, voy a recoger relatorías, no voy a hacer test de preguntas y voy a hacer sociogramas. Son esas como tres actividades centrales que yo recojo a lo largo de cada una de las unidades. Talleres en grupos o talleres individuales, relatorías individuales y sociogramas individuales. Esas son las 3 actividades básicas de criterios de evaluación, utilizando pues la nueva metodología que va a implementar la universidad, que va a ser el aprendizaje, digamos, el método de aprendizaje basado en problemas, entonces, y competencias. Entonces estamos como haciendo este piloto, y yo lo vengo haciendo hace ratos acá en esta asignatura, pero la universidad creo que lo va a empezar a implementar desde el próximo semestre. La segunda unidad corresponde
a un campo, pues, o a un escenario interesante, que es ese concepto de la heteroglosia. Vamos a ver los orígenes, pero acá vamos a ver cómo se desenvuelve en esta segunda unidad. Y vamos a ver cómo la planeación del desarrollo desde la perspectiva de las organizaciones multilaterales ejerce una influencia muy importante dentro del mismo desarrollo de la planeación y dentro de la evolución del proceso de la planeación. También vamos a ver la planeación del desarrollo desde una perspectiva sociológica, cómo nosotros desde la sociología abordamos estos presupuestos del desarrollo social. Y también los alcances de la planeación del desarrollo desde una escala humana, que es también una propuesta muy interesante desde un enfoque teórico latinoamericano, en donde se viene revisando estos enfoques de la planeación. También vamos a ver otro elemento importante dentro de la planeación, que es el reciente concepto de la invención del tercer mundo, o los elementos centrales que engloban el análisis de la categoría del tercer mundo, asociado principalmente a nuestra posición dentro de la geopolítica y la dinámica también de los procesos globales, económicos, socioculturales que implican revisar ese concepto del tercer mundo. ¿Por qué nos mandan siempre estas recetas del desarrollo? ¿Por qué América Latina o por qué los países, por ejemplo, de África o algunos países de Asia concentran los mayores indicadores para poder subsanar o para poder llegar a alcanzar, por ejemplo, en esta ocasión, los objetivos del milenio o los objetivos del desarrollo sostenible, como se llaman ahora? Entonces ahí es donde vienen algunos elementos centrales, donde vamos a ver algunos ejemplos como se plantean desde la sostenibilidad ambiental, la planeación del desarrollo de la sostenibilidad ambiental y la planeación del desarrollo desde una visión del territorio ancestral y colectivo, que son las dos como herramientas importantes, por ejemplo, que yo he venido conectado con mi trabajo de investigación y que la idea es como contarles a ustedes algunas experiencias básicas. Desde la planeación hay también diferentes, no solamente estos dos últimos temas son los enfoques directos, sino que hay muchos más, como la educación, los temas de género, los temas de, digamos, de políticas públicas, en fin, hay una variedad que nosotros vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo. Él también el criterio de la categorización de la evaluación de la unidad, y la tercera unidad ya corresponde a la planeación del desarrollo en Colombia, desde una perspectiva regional y local, donde vamos a mirar los sentidos, procesos e historia de la planeación en Colombia. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuáles los éxitos, los fracasos de ese modelo de desarrollo? ¿Qué tan vigencia pueden tener esos postulados? Vamos a ver algunos fundamentos prácticos y escenarios de las planeaciones. Aquí está en plural porque hay diferentes formas de ver las planeaciones y hay que entenderlas cada una en su escala específica. Mirar la región y las acciones colectivas generadas por los dispositivos de las planeaciones y revisar los tres elementos centrales que componen la planeación del desarrollo, que son los planes, los programas y los proyectos. Grábense esos tres elementos fundamentales para no solamente el curso, sino también para su carrera. Como sociólogo, ustedes deben tener en cuenta que cuando le hablen de planeación, de planificación, de planear algo o de planificar algo o de ejecutar algo, tienen que tener en cuenta estas tres variables: los planes, los programas y los proyectos. Eso va a ser fundamental en el desarrollo del curso y también dentro de la proyección metodológica que propone esta asignatura para lo que sigue de lo que sigue en este proceso ya de formación, donde ya ustedes están como en un nivel más allá del intermedio, ya en el próximo nivel van a entrar a ver los seminarios de investigación y por lo menos este curso le proporciona algunas cosas interesantes para mirar cuáles son los puntos esenciales para poder tomar un tema o escoger un tema de investigación adecuado, cómo planearlo, cómo planificarlo, y aquí vamos a ver algunas nociones de eso. Aquí está la organización general del curso. Aquí aparecen unos temas de presentación, que es la otra actividad que vamos a revisar bien en el calendario, cómo lo ajustamos, que es la ejecución de un seminario de planeación, que es como un evento que se desarrolla en el marco de esta asignatura, y la idea es que organicemos muy bien
cómo vamos a desarrollar este ejercicio del seminario de planeación. Entonces es importante que tengan en cuenta porque esa es como la parte central o casi el eje central de la asignatura, pues ya que ese es como el reemplazo que tenía o que tienen, digamos, a propósito de la pandemia, un escenario que utilizábamos en la asignatura que era una salida de campo. Como estamos en la situación de pandemia, nos queda muy difícil, muy riesgoso salir a campo. Entonces, utilizamos esta herramienta de eh, el seminario como una alternativa interesante para poder, digamos, darle un eje central al desarrollo de la asignatura. Entonces, como hay discusiones heteroglósicas sobre los orígenes, el desarrollo, las experiencias de planificación y la planeación, vemos que hay un número y un cúmulo de conocimientos, de pensamientos, de formas de ver estos escenarios, como viene desde la sociología, la antropología, la economía, la geografía, las ciencias políticas y otras ciencias sociales que se suman a ese proceso. Entendemos que, que estos procesos de las heterognostias son muy variados, hay diferentes concepciones, hay diferentes formas de ver cada uno de esos elementos de la planeación y eso es lo que nosotros vamos a apuntarnos a ver y a analizar en este proceso. Este es un proceso que viene caminando por allá desde los años 60 y que ha venido articulado principalmente de todas estas ciencias sociales, particularmente con la sociología y la economía, que han sido muy entrelazadas en estos procesos, principalmente en América Latina, donde la gran apuesta del modelo de desarrollo implicó que las primeras discusiones teóricas sociológicas de la teoría sociológica en América Latina se dieran alrededor de los modelos de desarrollo y las formas de planificación, al igual que las grandes teorías económicas en donde desde un momento, desde que empezaron a consolidarse las repúblicas nacionales o independientes en América Latina, pues la economía siempre ha primado la economía liberal y la forma de ver el mundo con el libre mercado. Y entonces han habido unas discusiones muy interesantes en el seno del desarrollo y eso es lo que nosotros vamos a ir avanzando en algunos elementos generales. Pero hay un elemento central que es la sociología adquiere una particular importancia desde un enfoque funcional, desde, desde los enfoques del funcional estructuralismo y la teoría crítica. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya ustedes vienen con unas bases, me imagino. Si no, tienen que refrescarla o la tenemos que refrescar un poco. El funcional estructuralismo es una base fundamental de la teoría sociológica. Estamos hablando de las teorías de sistemas, de Parsons, de Merton, de gran parte de lo que es la sociología de los Estados Unidos y alguna parte de la gran, digamos, de la corriente estructuralista de la sociología, por lo menos europea, sobre todo en la década del 60. Y la teoría crítica, que tiene fundamental, tiene su base fundamental, por ejemplo, en el análisis marxista o las teorías, digamos, que luego impulsó por ejemplo, la Escuela de Frankfurt o el Círculo de Viena y así. Todos estos elementos se vienen incorporando a la discusión de la planeación del desarrollo social y se manifiesta en una heterodoxia teórica. ¿Eso qué quiere decir? Que hay diferentes elementos que se congregan en la discusión teórica y que nos van a permitir ver unas visiones diferentes y ustedes tienen que escoger la que más se adecue a su forma de, de ver la sociología, pero también de mirar las estrategias que les sirven a ustedes, por ejemplo, para formular un problema de investigación, para formular un espacio de intervención social, para formular un escenario en donde ustedes como sociólogos y sociólogas se puedan sentir capaces de trabajar y de hacer algo. Es una parte importante que aquí eh, hay que entender el tema de su presencia en el contexto de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales, en fin, engloban una diversidad de escuelas de pensamiento. Entonces aquí hay que tener marcos de referencia, es decir, tratar como de
emparentarse con algunos teóricos, con algunos conceptos, independientemente si sean válidos o no, ustedes tienen que dar los argumentos para que se validen, pero ya tenemos que estar hablando como que, o entablándonos relación más cercana con algunos teóricos o referentes. Y esa es una pieza importante para generar puntos de referencia. Entonces es importante porque eso le ha permitido el desarrollo y el avance de las ciencias sociales, esos marcos de referencia. Si actuamos por el funcional estructuralismo, por la teoría crítica, es una decisión de ustedes. Simplemente que tiene que haber una coherencia lógica con lo que están planteando y con las respuestas que van a darle a ese problema de investigación, a ese problema de intervención o a ese problema teórico que ustedes están interesados en realizar. Y que ojalá ustedes al final lo puedan plasmar en sus proyectos de grado, en sus ejercicios de trabajos de grado o en sus escenarios de intervención donde vayan a desarrollar ya sean las prácticas, ya sean los ejercicios de consultoría o demás. Es decir, aquí es un campo mucho más práctico, es poner la teoría en práctica. Y es un escenario muy interesante porque la planeación busca actuar de modo eficaz sobre algunos componentes de la sociedad, asumiendo metas determinadas. Entonces, aquí hay una posición, tenemos que empezar a mirar qué metas vamos a determinar a corto, mediano y largo plazo. Y aquí hay un elemento que es básico, donde existe una predominancia del diagnóstico y la evaluación. Eso es una característica esencial de la planeación. Para poder hacer planeación necesitamos diagnóstico y evaluación. Para eso su responsabilidad está en la acción. Por eso aquí es importante que ustedes puedan regresar un poquito o recordar un poquito, y si lo pueden recordar al final podemos hacer una discusión del concepto de la acción. La acción es un elemento central en el discurso y en el desarrollo de la planeación y de las formas de desarrollar la planificación. ¿Y qué mejores, digamos, exponentes de la teoría de la acción que nosotros y nosotras los sociólogos? Los sociólogos y las sociólogas estamos casi como preparados para entender este concepto y esta categoría de la acción, más nosotros en la Universidad del Atlántico que exploramos una categoría de acción social, así se llama, acción y estructura, creo que se llama así la categoría, y que se relaciona muy bien con eso. Yo no sé cómo vieron esa asignatura, si la vieron, no sé, pero vamos a retomar algunas cosas y al final hacemos una discusión de lo que ustedes se acuerdan. Ahora les hago esta pregunta. ¿Cuál es el papel del sociólogo en las tareas del desarrollo? Es una pregunta básica, general. Pueden pensarla, pueden analizarla de acuerdo a estas primeras premisas que les acabo de dar. Yo voy a generar aquí un espacio como de pausa, si quieren, para que ustedes puedan como analizar muy bien esa pregunta. ¿Cuál es el papel del sociólogo en las tareas del desarrollo? Entonces, el papel del sociólogo en las tareas del desarrollo es múltiple. Ahí tenemos muchas multiplicidades y de acciones y de visiones que podemos nosotros entender en esta lógica. Pero particularmente el escenario en el cual nos vamos a centrar nosotros, por ejemplo, que es América Latina, que es la experiencia más significativa o quizá el laboratorio de todas las prácticas de transformación social y política y cultural en el caso del siglo XX. Y pues ahora lo que va del siglo XXI, ni qué decir. Somos prácticamente un escenario muy interesante para analizar estas experiencias que vienen dando lugar a lo que la sociología empieza como a buscar y analizar en cada una de esos procesos. ¿Qué pasa? Hay un flujo de conocimiento de la tradición sociológica en este campo que nosotros vamos a analizar. ¿Eso que viene haciendo? Viene permitiendo establecer funciones de alcance al desarrollo mismo de la profesión y de la actividad disciplinaria. Es decir, la relación sociológica viene implícita en nuestro proceso de formación, pero a medida que nosotros nos vamos nutriendo, vamos tomando caminos
por algún campo del saber sociológico, nos vamos perfilando y vamos diciendo, bueno, si mi perfil profesional es este, por ejemplo, si mi perfil profesional es lo otro, pues tengo que ver cuáles son las actividades disciplinares que ya puedo ir a empezar a desempeñar. Ustedes están, la mayoría en séptimo, en sexto, séptimo, octavo semestre, y ya pueden, ya están haciendo como un perfil en donde pueden trabajar, en donde pueden desempeñarse. Porque hay un elemento central que es donde se destaca el trabajo de la investigación empírica. Y la base fundamental de la sociología es esa también, investigación empírica, el trabajo que se hace con la recolección de datos, de información y donde basamos todo a partir de un problema, de una pregunta-problema, de un problema de investigación. Y también se da desde la experiencia histórica de la sociedad. Eso no puede estar, digamos, desarticulado. Y esa experiencia histórica va ganando a partir de que esa relación se viene dando de manera que le permita a cada uno de ustedes, por ejemplo, alimentar la base de su conocimiento. Y la base del conocimiento no solo de la sociológico, sino de ese contexto, de esa experiencia histórica de la sociedad. Por eso es importante aquí conocer un poco la historia. Y acá hay una herramienta didáctica que yo les coloco a ustedes para que hagamos una introspección muy resumida de lo que es, por ejemplo, América Latina, como un escenario muy particular de estas dinámicas del desarrollo. Entonces, según Weber, y esto es un elemento central en la discusión que vamos a tener, el desarrollo como práctica social racional que parte de un conjunto de relaciones sociales ha sido empleada por el racionalismo y la ciencia había encontrado en este proceso general una racionalización su lugar general. Por consiguiente, habría una afinidad entre la práctica científica y la racionalidad de la práctica social. Y eso se conoce como las afinidades electivas y afinidades constitutivas, que son la base fundamental de esa relación que hace o esa distinción que empieza a hacer Weber desde lo que es la práctica social racional y esa afinidad o esas afinidades entre la práctica científica y la racionalidad de la práctica social. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver nosotros en el curso? Que es la base fundamental del enfoque del por qué ustedes tienen planeación del desarrollo en este plan de estudio. Y es una base fundamental que es como una especie de trampolín en la parte fundamental de la metodología que relaciona lo práctico con el contexto y con lo que ustedes pueden desenvolverse más adelante. ¿En qué sentido? En este sentido en que, por ejemplo, esta adaptación de Escobar nos plantea, por ejemplo, un futuro común a través del discurso liberal del desarrollo sostenible. Pero también hay un discurso culturalista, que es la muerte de la naturaleza y el nacimiento del ambiente. En el caso, por ejemplo, lo que ha planteado Escobar. Hay una capitalización de la naturaleza y hay unas visiones ecosocialistas, una forma moderna de ver el capital ecológico y una forma postmoderna de ver el capital ecológico. Y así también hay una reinvención de la naturaleza a través de la biodiversidad, la biotecnología y la cibercultura. Es decir, son elementos que se empiezan a transformar a partir del discurso que viene dándose, por ejemplo, en este caso, el desarrollo sostenible. Entonces aquí vemos que las afinidades electivas las afinidades electivas vienen siendo a partir de la posición que tengamos nosotros de escoger un tema y las constitutivas empiezan a generar ese proceso de la misma práctica social, de esa afinidad electiva que uno escoge como campo del saber o como campo de análisis o inclusive como campo de estudio y lo empieza a analizar, como por ejemplo el desarrollo sostenible viene de un discurso liberal y miren cómo se va desconstruyendo y se va desarrollando un enfoque desde el caso, por ejemplo, Escobar, hasta llegar al tema de la reivindicación de la naturaleza a través de elementos como la biodiversidad, la biotecnología y la agricultura. Son como ejemplos básicos para entender esa conversión que empieza a tener ese mundo, o también lo local, por ejemplo, esa definición de local, que es la relación entre lo global y lo local, en donde los escenarios del desarrollo sostenible, la sostenibilidad del mundo local, la identidad local y ciudadanía planetaria o hacia una ciudadanía planetaria. Es decir, cómo se pasan de esos marcos de referencia
generales a unos marcos de referencia ya globales. Entonces hay unos elementos que se integran en esa discusión o donde hay unas relevancias también, por lo menos en el plano de conceptos básicos como la construcción de problemas, por ejemplo, los problemas ambientales contemporáneos, relacionados principalmente con la crisis ecológica, ambiental y civilizatoria global, como cuando aparece el concepto del antropoceno, que ya por lo menos los geólogos están generando posiciones y posturas en torno a que ya esta era es una era que está siendo intervenida por nosotros los seres humanos. El cero carbono, por ejemplo, cómo el carbono o el ciclo del carbono desde el punto de vista físico-químico influye dentro de las relaciones de la vida social en el presente. Conceptos como primavera silenciosa, que son esos escenarios en los cuales a través de una posición o de algún efecto que puede generar, por ejemplo, una catástrofe ecológica, digamos, el problema del calentamiento global que está derritiendo los polos y está generando una serie de efectos muy particulares, como lo que llama Edgar Morin, que el efecto de una mariposa en el Amazonas puede repercutir en una ventana de algún edificio en Tokio. Y esos son los efectos colaterales que generan estas transformaciones. Y ahora, ¿cómo desde la sociología podemos mirar eso? Y es un proceso que vamos teniendo a partir que elegimos un tema, una posición, y le vamos dando más afinidad, y le vamos dando como moldeando más el ejercicio para poder, por ejemplo, ver los criterios de las naturales, la idea del buen vivir y los bienes comunes de la humanidad en términos de Oscar. Entonces son elementos en los cuales la planeación tiene mucho que ver. Acá, por ejemplo, otro tema interesante es las teorías, el caso, por ejemplo, de latinoamericano del pensamiento ambiental. Cómo se pasa de una mirada desde la economía a una mirada ambiental o ecologista, por ejemplo. El discurso del marxismo ecológico, la modernización ecológica, la ecología, la política latinoamericana, el problema del postdesarrollo, la decolonialidad y la ontología política de otros elementos que pueden ser interesantes como la idea del buen vivir, el mundo de Ostro, el sentipensar, el insurgir, el resistir y el revivir, son elementos generales para el desarrollo de estas nuevas visiones que se pueden ver. Y aquí voy a acomodarles los elementos generales como para entrar en materia de la idea general de lo que es la planificación o el plan, que la base fundamental es el plan. La planeación del desarrollo tiene como eje central un plan. ¿Y plan qué significa o cuál es la etimología? Viene del latín planus o plano y o del francés plan, que viene de plan. Son dos referencias importantes para que ustedes puedan tener de dónde viene la etimología. Plan y plan. Y aquí partimos también de otras referencias digamos, etimológicas que hacen ver la forma de ver la idea de planificación del desarrollo, por ejemplo, como nosotros la vamos a ver, la noción que vamos a ver en este contexto del curso. Pero, por ejemplo, en inglés está es planning development, que regularmente a veces se asocia development como desarrollo, administración o también como gestión. Entonces ahí vemos que en cada uno de los contextos en los cuales han surgido la literatura, han surgido los presupuestos epistemológicos, se entiende de otra manera. Por ejemplo, en alemán es Planung y desarrollo es Entwicklung. Y ahí vemos cómo las concepciones son totalmente distintas y en francés es planification y development. Entonces, ahí vemos cómo esta relación entre la planificación, el desarrollo, es esencial en el curso de entender estas lógicas que nosotros vamos viendo. Asimismo, vamos viendo que esa concepción del desarrollo tiene un punto de partida. Y a mí me gusta concentrarme mucho en este punto de partida que es adaptado de Marshall Berman en la tragedia del desarrollo. Y la tragedia del desarrollo que incorpora, por ejemplo, la literatura con el Fausto.
No sé si ustedes aquí han tenido la experiencia de leerse el Fausto de Goethe, o por lo menos hayan visto alguna referencia con otros o con otras asignaturas relacionadas con, por lo menos lo que trabaja Marshall Berman del Fausto de Goethe. Bueno, si no, al final vamos a ir viendo los detalles que hay. ¿Qué pasa con la tragedia del desarrollo? ¿Cuál es la evolución o cuál es el proceso de que, por ejemplo, desde ese idealismo alemán empieza a imponer, por ejemplo, Goethe desde el Fausto? Por ejemplo, ¿qué es el Fausto? ¿Qué pasa con Fausto cuando inicia su proceso de análisis, de inserción a la vida global? Que pierde el control de las energías de la mente y del cuerpo por las dinámicas que se dan en el desarrollo. ¿Qué pasa también? Desborda su imaginación moral también. Aumenta también su percepción psicológica también. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con ese Fausto también? Él va adquiriendo vida propia, va adquiriendo vida propia y va generando una nueva forma de ver el mundo de tal forma que estos tres elementos son básicos para entender esa idea del Fausto. Pero dentro de esa misma tragedia del desarrollo aparece quién es, pero quién es Fausto, quién es esa idea que se está planteando. Y es un todo. Y es un todo que ahí es donde entra un poco también la discusión entre la modernidad y el papel que busca la experiencia de la vida humana con esas nuevas formas de ver el desarrollo de la técnica, la modernización, los instrumentos que permitió la revolución del conocimiento, eh, ponerlos al servicio de la transformación de una sociedad, y vemos cómo esa transición de la revolución científica pasa a la revolución industrial y genera esas adaptaciones de todas las experiencias de vida humana al llegar incluso hasta su propia autodestrucción. Y es la idea como que entra ahí a jugar un papel importante esa relación destrucción-autodestrucción, porque también es un fenómeno muy interesante que se estudia en el pensamiento clásico y en la filosofía sobre todo, que es la base fundamental como de las ciencias. Entonces hay unos factores interesantes que se miran dentro de esa misma tragedia del desarrollo, que es el movimiento real, la tragedia y ideas de autodesarrollo. Entonces, el movimiento real tiene que ver con el factor económico. Cómo a través de la economía se juega un papel fundamental en el desarrollo de toda la dinámica de esa forma. Y obviamente la tragedia y la idea del desarrollo viene dando, digamos, por sentadas esas consideraciones generales que pues, plantea muy bien Goethe en el desarrollo de la idea del Fausto. Pero también hay una evolución de la humanidad en lo espiritual y una metamorfosis, que es donde ahí viene todo, digamos, el desglose, digamos, general de lo que plantea el mismo Goethe con el Fausto, y que es la generación del desarrollo humano, que es la evolución de la humanidad en lo espiritual. Cómo entender ese desarrollo humano en las formas más simples y más versátil que puede tener un humano o una persona en el desarrollo de su vida. Pero dentro de esa metamorfosis se encuentra que hay una paradoja entre la modernidad y la libertad. Y es aquí donde se encuentran tres elementos interesantes en el desarrollo de la obra del Fausto, que es esa metamorfosis del soñador, del amante y el desarrollista. Y ahí va, el soñador tiene dos tópicos, el intelectual y ese que está entre Dios y Mefístofeles, por ejemplo. Entonces, hay un intelectual que se encuentra en una prisión de racionamiento, lo que Max Weber llama la jaula de hierro, que es ese intelectual que está encerrado en sí mismo. O está también esa idea de, de destrucción entre el Dios y el Mefístofeles, es decir, el fin de lo moderno y la destrucción de lo creado. Entonces ahí se crea, digamos, esa disolución de ese soñador. Pero miren lo que pasa el amante también se convierte en un infante, crea un mundo nuevo, pero destruye el mundo nuevo. O sea, como una idea de autodestrucción muy compleja. Pero aparece el desarrollista, que es, digamos, el que nos congrega mucho a analizar esa visión del mundo
que vamos a ver en este curso, que ya es un desarrollista, una idea desarrollista con una autodestrucción creadora, una forma de reconstruir el entorno destruido también, o sea, por un lado, o sea, son esas dos cosas, sí, autodestrucción creadora y reconstruimos el entorno destruido, pero también aprendemos a reconstruir y encontramos conexión de impulsos. Pues por un lado, cuando aprendemos a construir, a reconstruir por él y los demás, o sea, por el Fausto y por los demás, y por la idea de ser moderno, la idea de verse siempre nuevo. Pero las conexiones de los impulsos es donde entra un poco esa visión desarrollista que viene teniendo, digamos, las sociedades desde que empezaron esta visión de transformar, por ejemplo, la naturaleza, las materias primas, generar mayor, que es ese impulso que genera lo social, lo político, lo económico y lo cultural en esa visión general desarrollista. Y en este mapa conceptual se resume de manera general toda una idea básica de lo que trató de exponer, digamos, Goethe con la obra del Fausto, para dar una visión autorreveladora, pero también deconstructiva de la misma visión de la realidad y de la modernidad, que implicaba llegar al desarrollo. Entonces, esto es una visión muy del idealismo alemán que se ve reflejada en esa visión general de la idea del desarrollo. Entonces, aquí vemos una idea general de lo que el origen del plan, de planificación y una idea general de dónde viene la idea del desarrollo. No sé si tienen para hacer como una pequeña pausa, si tienen alguna pregunta, vuelvo y no sé si respondí de pronto a la pregunta, Camilo. Sí, profesor, me queda un poco más claro. Simplemente Dale. quería como retomar porque creo que pasamos muy rápido. Bueno, pasé muy rápido. No, no, vamos a verlo nuevamente. Mira, la idea es que aquí vamos a hacer un punto de origen. ¿Cuál es el punto de origen de estas dinámicas del desarrollo? Los referentes teóricos clásicos. Weber es uno de ellos y hay otros más. Pero yo parto de Weber porque sencillamente Weber es el que empieza a definir que hay una práctica social racional que puede ser tomada como objeto la sociología, o la sociología es la que se encarga de hacer eso según Weber. Y vemos que hay que parte de un conjunto de relaciones sociales que han sido permeadas por el racionalismo, que es toda la idea de racionalización de la sociedad que plantea Weber, y la ciencia había encontrado en ese proceso de racionalización de esas relaciones sociales un proceso general de racionalización general, es decir, una idea global de estudiar la sociedad, que es lo que en realidad quería hacer Weber, que intentó hacer en su teoría general de, digamos, de sociológica. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay unas afinidades entre la práctica científica, que lo que hacemos nosotros como sociólogos, lo que podemos hacer en la práctica social, que es lo que se refiere a la racionalidad de la práctica social. Es decir, tratar de entender la realidad tal cual como es. Y de pronto ahí mirar a ver en términos de las afinidades electivas y afinidades constitutivas, por ejemplo, la idea del mismo Weber sobre el científico y el político. Si tratamos de hacer un poco de relación con lo que está sucediendo en el contexto que estamos ahora de emergencia social, de protestas sociales, cuáles son esas afinidades electivas y constitutivas para poder entender esa sociedad que tenemos. Y ahí vemos que cuáles son las afinidades electivas de un grueso de la población colombiana y cuáles son las actividades constitutivas de un grueso de la población colombiana en relación con X o Y tema, por ejemplo. Y ahí yo creo que ustedes como sociólogos tienen lecturas diferentes, de acuerdo a su posición ideológica, a su posición también de sus campos de interés, van viendo por dónde van a elegir, por dónde van a caminar, por dónde dar una opinión. Entonces ya no damos opiniones simplemente como cualquiera, sino que ya podemos dar opiniones con cierto sentido sociológico. Y ya cuando tú opinas algo, por ejemplo, en una reunión de amigos, es totalmente diferente a lo que opina pronto el otro amigo, ¿no? Entonces, ahí es donde se va viendo la marcada la diferencia entre ese papel que juega esa racionalidad de la práctica social y lo que hacemos con la práctica científica. Ese es el intento que hace Weber
de explorar el concepto de desarrollo. ¿Qué pasa por lo menos como lo empieza analizando Berman con el trabajo que analiza del Fausto? Que mirar cómo la tragedia del desarrollo, acá lo vamos a ver más, lo vamos a ver en lo que acabo de explicar, perdón, que es ese modelo de idea de pasar de una simple persona que pierde el control de las energías de la mente y del cuerpo, por esa idea de un desarrollista que busca autodestruir creativamente y reconstruir ese entorno construido, ese entorno destruido, perdón, a través de todos esos procesos que vienen haciendo, donde entendemos cómo es la práctica social, la práctica política, y vemos que el resultado ha sido todo un escenario de lo que llama el mismo Marshall Berman como un torbellino, que a veces entramos y salimos del torbellino y ese torbellino nos genera esa práctica misma que tenemos nosotros como científicos sociales, como pensadores, que tratamos de resolver problemas mucho más complejos de lo que puede resolver, por ejemplo, un físico o un químico. El físico y el químico va a un laboratorio, él maneja sus teorías, sus metodologías, utiliza los instrumentos en el laboratorio y al final obtiene unos resultados específicos en un momento específico, en un contexto específico, pero a diferencia de nosotros, los del campo de las ciencias sociales, tenemos un universo complejo, porque tenemos un campo que puede ser, como nosotros podemos plantear algo y al final puede resultar que, bueno, se metió la pandemia. Y ahora, con la pandemia, no podemos salir a campo a hacer entrevistas, a hacer observación de campo, a hacer etnografía. Entonces tenemos que inventarnos otras cosas para poder recoger información, por ejemplo. Entonces vemos ahí que hay unas diferencias muy marcadas y ahí tiene que ver mucho el tema del método. Quizás de pronto el método es un elemento central que me imagino que metodologías de investigación ustedes se habrán codeado mucho con ese tema. ¿Cuál es el método? Por eso es importante tener claro lo que es el método. El método es fundamental para ir como perfilando escenarios de trabajo de investigación o de trabajo o propuestas de intervención o de análisis o de lo que ustedes ya van a empezar a desenvolver desde este semestre en adelante, o por lo menos desde esta asignatura en adelante. Ya por lo menos ustedes pueden hacer un paredón entre lo que ha pasado en su formación, lo que les sirvió, lo que no les sirvió y lo que ahora sí pueden como gastarle un poco más tiempo para que les sirva, para que puedan sacar sus trabajos de grado en el tiempo estipulado o por lo menos desarrollar lo que ustedes quieren hacer y demostrarle a la comunidad sociológica que ustedes ya están preparados para desenvolverse en este campo. Eso es lo que al final ustedes obtienen con su título. Ya tienen las capacidades básicas para generar insumos, trabajo, proceso, incluso llegar a escalar en el desarrollo de la sociedad como profesionales en este campo. ¿Qué otras preguntas, inquietudes para retomar, para retomar nuevamente el hilo que hemos venido trabajando y mirar cómo el papel de la relación de la teoría o de los elementos entre la planeación, el desarrollo y lo territorial es fundamental? Es este esquema que plantea Poveda en relación a lo territorial espacial y al eje central que tiene la planificación y la gestión, porque la planificación está mucho más asociada a la gestión, a diferencia de la planeación, que es como la operativización de lo que vamos a hacer nosotros en el desarrollo, por ejemplo, de un plan, de un proyecto, de una dinámica. La planificación tiene una relación mucho más directa con la ejecución de algunas políticas y algunos programas específicos y tiene mucha relación con lo territorial y lo espacial, incluso también con lo global temporal. En el contexto de la temporalidad estamos ejecutando, se desarrollan procesos de planificación acorde a un contexto y a una realidad. Entonces, allí hay unos elementos centrales como el tema del poder o las relaciones del poder. Por eso aquí es importante, por ejemplo, no creo que bueno, si las tenemos, las vamos discutiendo en el camino, pero un elemento central para discutir algunos temas que vamos a ver en este curso es tener elementos básicos de teoría del Estado.
es importante, y si no, pues por lo menos si algunos de ustedes no conocen mucho, pues ahí vamos viendo algunos escenarios, algunos elementos importantes de lo que es la teoría del Estado, de lo que es el papel de la política, por ejemplo, porque es importante entender las relaciones de poder en esos elementos de planificación y gestión, el papel que juega, por ejemplo, la región en términos generales y la organización de ese proceso para establecer una estrategia y desarrollarla. Esas son como las dinámicas centrales. De la misma fuente de Poveda, encontramos que hay cuál es la esencia de la planificación del desarrollo. Y particularmente está condicionada por una política, de un Estado y una política. Ojo, un modelo de acumulación que fue la primera reunión que tuvimos, recuerden, cuando antes del paro, que yo les hice una presentación muy interesante. Esa presentación también la voy a contar en el espacio, en la ruta del conocimiento, para que quede como preámbulo, sobre todo preámbulo al contexto que pues, estuvimos viviendo en ese momento que inició el paro y que aún estamos viviendo. El modelo de descentralización, que es esencial también en el contexto de América Latina y sobre todo de Colombia, que ha permitido generar unos elementos fundamentales en el término de la planificación del desarrollo que se concentran en el territorio, en la sociedad y en el ambiente. El territorio porque somos un país de regiones. Esto fue una sociedad que se construyó casi por 200 años como un país casi andino. Y solo hasta a partir de la Constitución del 91 se abrieron las puertas a reconocer esos territorios diferentes. Y por muchos años las políticas de Estado se hicieron bueno, se siguen haciendo desde Bogotá y con un enfoque desde Bogotá. Pero ya las regiones empezaron a decir que acá por lo menos tenemos unas condiciones particulares en materia de ordenamiento, en materia de dinámicas ambientales, en materia de cultura y en materia de programas de inversión. Las sociedades también están en constante cambio. Ya, por ejemplo, las sociedades no son tan estáticas, son siempre móviles, están siempre en movimiento. Los procesos también de evolución de la sociedad vienen transformándose. El ambiente también se viene transformando, y aquí es donde entra un papel importante, la base fundamental en el caso colombiano de los escenarios de la planeación, que es el municipio. Y es el municipio de capacidad en función también del espacio de la planificación. Y son una estrategia o un modelo muy interesante para entender cómo se ha venido desarrollando este enfoque de la planificación del desarrollo en nuestro país, que ahora han tenido nuevos ingredientes a la receta que le llaman, porque esto parte de recetas, y lo vamos a ver cuando entremos a ver la teoría latinoamericana o la teoría sociológica latinoamericana, el papel que jugó la planeación. Y todo fueron recetas que vinieron a partir, por ejemplo, del consenso de Washington, de la Alianza para el Progreso y de los programas de las organizaciones multilaterales que terminaron en generar como una especie de recetas, un manual de recetas para ver cómo estos países se desarrollan, sin tener en cuenta, por ejemplo, el contexto básico de cada uno de los países. Y por eso, cada vez que se plantean, por ejemplo, escenarios como los objetivos del desarrollo sostenible, del desarrollo sostenible, si no entendemos el contexto, vamos a perder nuevamente esa oportunidad, como se perdió cuando se dieron los objetivos del desarrollo del milenio y así sucesivamente, donde, por ejemplo, en esa perspectiva, nosotros desde la sociología tenemos que tener como estos 7 elementos, que son, uno, la perspectiva desde las ciencias sociales. Nosotros no podemos trabajar desde solamente el enfoque sociológico, sino que hay que mirar el tema de la inter y transdisciplinariedad como un escenario fundamental para entender que nosotros desde las prácticas y de la perspectiva de las ciencias sociales hay una forma de ver la sociedad que estamos estudiando. Hay que entender también que necesitamos revisar las rupturas que le hemos dado a esos grandes paradigmas de pensamientos, de formas de ver el mundo, de modelos socioeconómicos. Y hay que empezar a ver cuándo empiezan a dar esas rupturas. Y nosotros desde la sociología ustedes han mirado desde su formación cómo se han dado esas rupturas.
También hay un agenciamiento de apoyos de instituciones multilaterales. ¿Cómo ese agenciamiento beneficia o tiene, digamos, yo podría llamarle que tiene sus trampas, o que también tiene algunas oportunidades que son necesarias para generar la generación de las dinámicas del desarrollo? Los contextos regionales. Cada universo y cada contexto tiene su propia forma de ver el mundo y cuando tenemos recetas ya establecidas y se llegan a ese territorio, como por ejemplo, cuando queremos hacer una vía y sabemos que esa zona es inundable, perdón, se utilizan todas los recursos de la ciencia y la técnica para poder generar la pavimentación o generar la vía, hacerle todos los estudios técnicos específicos, pero tenemos en cuenta que sí, superamos el problema de la inundación y construimos la vía, pero no previmos el escenario de cambio climático y resulta que ahora hay mayor cantidad de lluvia. ¿Y qué pasa? La vía se inunda. Y ahí es donde entendemos el tema de los contextos regionales. Ojo, el tema de las coyunturas políticas es clave. Y lo que está pasando ahora, el contexto de las protestas sociales, estas coyunturas políticas son fundamentales para entender qué está pasando a nivel global, a nivel local, a nivel regional, porque tenemos que estar pendientes. O sea, la pandemia, por ejemplo, lo que hizo fue quitarle el velo a muchas situaciones concretas que hay en cada uno de los países, cómo la desigualdad se ve reflejada en todos los niveles. Entonces ahí hay que entender un poco esas lógicas en esas mismas coyunturas políticas. ¿Qué decir de lo que está pasando recientemente en el contexto, por ejemplo, del Caribe? Entonces ahí analicen puntos y verán que hay algunas coincidencias. Aquí pongo las prácticas, entre comillas, democráticas y pongo entre comillas a nombre del desarrollo. Y ya verán por qué. Porque ciertas prácticas democráticas a nombre del desarrollo han llevado a cabo procesos como lo que ya nuestra historia de América Latina ha visto. Por ejemplo, grandes sesiones de dictaduras, prolongaciones de guerras civiles o de conflictos armados como el que estamos viviendo nosotros, y eso agudiza los procesos en los cuales siempre nos hacemos la pregunta, ay, América Latina, ¿cuándo va a alcanzar el desarrollo? Y eso es como una práctica o casi un círculo vicioso que nos mantiene ahí subdesarrollado en el tercer mundo, como plantean, por ejemplo, Arturo Escobar en su idea de tercer mundo que vamos a ver más adelante. Y séptimo, la capacidad de resiliencia de la sociedad en desarrollo. Por eso está también entre comillas, porque hay también unos procesos en los cuales hasta el mismo desarrollo tiende a generar unas fracturas mismas dentro de ese proceso, y la capacidad que tienen muchas comunidades, sobre todo de abordar algunos elementos, le han permitido ir más allá de ello. Y ya para finalizar, vemos que dentro del mismo desarrollo social hay una base conceptual primordial y que viene principalmente desde la Declaración de los Derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial en 1948, y han habido unos sucesivos procesos de los cuales nosotros vamos a profundizar en la próxima clase para darle como una especie de ejercicio en el cual ustedes puedan encontrar algunos elementos generales de cada una. Les dejo aquí esta presentación para que ustedes puedan como tomar los apuntes generales y hacer como una indagación general de cada uno de estos elementos del desarrollo, de dónde empieza ese concepto de desarrollo social a definirse claramente y definirse en el sentido de la misma planificación. Cuando de las Naciones Unidas empezó a surgir en el año de 1948 el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son las últimas como consideraciones generales que se han planteado de las bases conceptuales del concepto de desarrollo. No sé si tienen algunas preguntas, algunas
inquietudes,